Buenas noches, esto es el comentario positivo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de los héroes de la fe y hoy vamos a hablar de los padres apostólicos. Bueno, los padres apostólicos fueron el grupo de líderes ministeriales que le siguieron a los apóstoles en la administración de la iglesia. Algunos de estos conocieron directamente a algunos de los apóstoles. Su prioridad fue la educación de la iglesia, la edificación y o la edificación de las personas que fueron destinatarias de sus epístolas. Principalmente lo vemos con Clemente e Ignacio. Se denota una fuerte inquietud por lo que estaba sucediendo en las iglesias a las cuales escribieron. Vemos que uno de ellos le mandó una carta, una epístola a los Corintios, y vemos que en una de las cartas de Pablo estaba hablando de una manera muy fuerte a los Corintios. Entonces vemos que ya, a pesar de que habían escuchado a Pablo, después de algunos años empezaron a entrar otras doctrinas, otras situaciones, y entonces hubo una necesidad de que se les llamara otra vez la atención. Hablan de cuestiones prácticas como la unidad de la iglesia, doctrinas fundamentales como la naturaleza divina de Cristo y también su naturaleza humana. Clemente nos da datos sobre pasajes en la vida de los apóstoles Pedro y Pablo. Vemos que nos dice, pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles. A Pedro, quien por inicua emulación hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos trabajos. Y después de dar así su testimonio, marchó al lugar de la gloria que le era debido. Por la envidia y rivalidad mostró Pablo el galardón de la paciencia. Por 6 veces fue cargado de cadenas. Fue desterrado, apedreado, hecho heraldo de Cristo, en oriente y en occidente. Alcanzó la noble fama de su fe, y después de haber sido haber señalado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite del occidente y dando su testimonio ante los principales, salió así de este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos el más alto dechado de paciencia. En esta frase, haber llegado hasta el límite de Occidente, muchos teólogos dicen que es la confirmación de que Pablo estuvo en España. Estas cartas están llenas de exhortaciones a la paciencia, a la humildad, al amor, con el fin de mantener la unidad, así como la sujeción al obispo, siendo esto garantía de coinonía y de cohesión en la iglesia. Ahora, vemos que la palabra también en las cartas de Pablo habla de obispos y de diáconos. ¿Quiénes son los obispos? Bueno, los obispos son los 5 ministerios: apóstol, pastor, evangelista, maestro y profeta. Son los 5 ministerios, es la mano de Dios y la cobertura de Dios que da la iglesia. Y vemos que de hecho la carta de Pablo a los Corintios no fue hecha en los primeros años del cristianismo, recién que hubiera muerto el Señor Jesús, sino unos años después. Pablo, cuando ya era apóstol, fue cuando mandó las cartas. Entonces vemos que en realidad nunca se abolió ninguno de los ministerios, como hoy dicen algunas iglesias, que no existen los ministerios. Si no existieran los ministerios, ni siquiera el de pastor, y muchas iglesias solamente aceptan el de pastor, y la mano de Dios no está cortada, tiene 5 dedos y esa es la cobertura de Dios. Entonces tenemos que entender, y lo vamos a ver en este tema, que los padres apostólicos hablaron mucho respecto a los obispos y a los diáconos. Ignacio toma cargo de obispo con una importancia que fue crucial a la vida de la iglesia. Habéis de respetar también a los diáconos, esto lo dijo Ignacio, habéis de respetar también a los diáconos, como a Jesucristo. Lo mismo dijo del obispo, que es figura del Padre y de los, del Padre y de los ancianos, que representan el Senado de Dios. Quitados estos, no hay nombre en la iglesia. Bien importante, aquí Ignacio habla habla de los obispos, de la figura del Padre y de los ancianos y de los diáconos, y dice, quitados estos no hay nombre en la iglesia. Entonces está hablando de la necesidad de que existan esos tres ministerios que existen y deben de existir en la iglesia cristiana. El primero, el de los obispos, son los 5 ministerios que tiene que tener la iglesia cristiana. Los ancianos son los líderes de la iglesia, que no son pastores, que no son ministros, pero que están sirviendo en la iglesia. Y los diáconos son todos los servidores de la iglesia. Entonces está hablando de que se tiene que respetar también
a los diáconos, dice aquí Ignacio, se tiene que respetar a los diáconos como a Jesucristo. Y está hablando también, lo mismo digo del obispo, que es figura del Padre, o sea, de Dios, es los 5 ministerios son las personas que Dios puso en la tierra para representarle y que tenemos que tenerles respeto. Y de los ancianos, los líderes de la iglesia que están sirviendo en la iglesia y que están también, cada quien en su área, ministrando, sirviendo, y representan el Senado de Dios. Quitados estos no hay nombre en la iglesia. Entonces está hablando Ignacio de la importancia de la estructura ministerial en la iglesia. El que hace algo a espaldas del obispo o de los ancianos, ese es el que no está puro y limpio en su conciencia. Esto lo dijo Ignacio en la carta a los trailianos. Entonces vemos aquí algo bien importante, que también muchos hermanos hacen cosas a escondidas del pastor, de los hermanos, de los líderes, y eso es incorrecto. Si el apóstol, si el pastor da una orden en la iglesia y los discípulos están haciendo a escondidas algo, contradiciendo quizás la orden o haciendo algo contrario, están desobedeciendo y están, no, dice aquí Ignacio, no está puro y limpio en su conciencia, o sea, está en pecado. Toma otra forma la narrativa del pastor, el pastor de Hermas. Que tiene un contenido mucho más parecido a los apocalipsis apócrifos, que en aquel tiempo, en aquella época, estuvieron circulando esos apocalipsis apócrifos. Y la carta de Bernabé también, que son enseñanzas generales, algunas de interpretación parecida a lo que leemos en el Antiguo Testamento. También encontramos un documento que es anónimo, llamado la Didache. La Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles. En este documento encontramos información muy valiosa en cuanto a la forma de vivir las comunidades cristianas del final del siglo I e inicios del siglo II. También vemos en este documento la importancia que se tenía a la figura del profeta. Subrayo, señala la figura de apóstoles y profetas itinerantes y nos muestra cómo se puede distinguir a los verdaderos de los falsos. O sea, en ningún momento dijo que no existieran ya apóstoles, a pesar de que estamos hablando de principios del siglo II, cuando ya habían muerto todos los apóstoles, finales del siglo I, donde solamente Juan estaba vivo, pero él habla de cómo distinguir a los verdaderos apóstoles de los falsos. Ahora, algo en lo que sí estamos de acuerdo en las iglesias modernas de hoy, que dicen que no existen los apóstoles, es los apóstoles, los 12 apóstoles, o 13, porque cuando murió Judas, los apóstoles escogieron a uno y el Señor Jesús escogió a uno. Entonces estamos hablando de que los primeros apóstoles de la iglesia fueron 13 y esos eran apóstoles del Señor Espíritu Santo, del Señor Jesús, perdón. Ellos fueron los que convivieron, estuvieron con el Señor Jesús y decían que el requisito para ser apóstol tenía que haber visto al Señor Jesús. Pero después de los padres apostólicos en adelante, estamos de acuerdo en que los apóstoles que se han levantado no son apóstoles del Señor Jesús, ahora son apóstoles del Señor Espíritu Santo, que es el que se quedó a regir la iglesia, y que dijo el Señor Jesús: si yo no me fuere, no podrá venir con ustedes el Consolador, que es el Señor Espíritu Santo, y es el que guía y dirige la iglesia de hoy. Entonces, aquí de lo que nos está hablando, nunca dijo que abolía esos ministerios, sino que nosotros aprendiéramos y nos dio formas de entender cómo distinguir a los verdaderos apóstoles y a los verdaderos profetas de los falsos. Nos muestra también la necesidad que la iglesia local sostenga a los maestros y profetas genuinos que hubiera en ella. O sea, muchas veces también hoy los discípulos se empiezan a hacer rumores, a criticar, cuando ven que viven de alguna manera correcta, bendecida, los líderes de la iglesia, y es algo bien importante que podemos ver que precisamente aquí habla de que hay una necesidad de que la iglesia sostenga a esos líderes, a esos ministros, porque ese es su trabajo, cuidar a la iglesia, y dice la escritura que el trabajador tiene derecho a su paga. Entonces, los maestros y profetas genuinos que están en la iglesia, estamos ya hablando también de las iglesias locales, cada iglesia local tiene que hacerse cargo de mantener, de cuidar y de sostener a los
ministros de la iglesia, genuinos que hubiera en ella. Dos ordenanzas también importantes que vemos es la cena del Señor y el bautismo. Se tratan de forma sencilla y muy práctica. Es muy importante la toma que habla, la forma, perdón, en que habla de los obispos y los diáconos. También habla de que la responsabilidad de elegirlos recae en la iglesia local. En ese orden de ideas también resalta la importancia de la confesión de pecados. Aquí entonces vemos algo. No puede ingerir una iglesia externa a la iglesia local para poder escoger a sus líderes, a sus servidores y a sus ministros. Es una decisión interna. En ese orden de ideas también resalta la importancia de la confesión de pecados. También la espera del pronto regreso del Señor Jesús. Se nota en su modo de vivir sencillo. Ellos sabían que iba a regresar pronto el Señor Jesús, o tenían esa convicción, y entonces ellos tenían un modo de vivir sencillo, no ostentoso, no buscando ganancias, sino de una manera estando preparados para que en el momento en que llegara el Señor Jesús, ellos estuvieran listos. Esto nos enseña que un cristiano tiene que estar listo y preparado para, si hoy yo muriera, tengo que estar a cuentas con Dios para tener la seguridad de a dónde voy, y si yo muriera dentro de 30 o 40 años, saber qué es lo que tengo que hacer y por qué el Señor me mantiene en la tierra y cuál es mi propósito, y tengo lo único por lo que yo tengo que estar en la tierra es para cumplir ese propósito. Ajá. Entonces dice que esperaban el pronto regreso del Señor Jesús y por eso vivían de un modo sencillo. ¿Qué deben tener los cristianos y cómo deben de estar alertas para no ser desviados en el último momento? Esto es bien importante porque muchos hermanos hoy, ¿de qué sirve que vivieron algunos años sirviendo en una iglesia y vino la pandemia y algo tan pequeño comparado a lo que será cuando el tiempo venga de la tribulación? Y se fueron de la iglesia y se espantaron y perdieron su fe. Y dice aquí que tenemos que tenemos que estar preparados para no ser desviados en el último momento. ¿De qué sirve haber vivido 30 años como cristiano si en la prueba crucial vamos a darle la espalda al Señor Jesucristo? Entonces, este documento resume aún la naturaleza y sencillez de la vida cristiana en el contexto de una asamblea local que está muy lejano a la rígida estructura, a la lucha de poder y la jerarquía piramidal y otras malas prácticas que se fueron integrando sutilmente a la iglesia cristiana. Clemente vivió del año 30 al año 100. Escribió su epístola a los Corintios, que era lo que les decía al principio. Históricamente se le ha tratado de identificar con muchos personajes, en especial con Clemente, del que habla Pablo en su epístola a los Filipenses 4:3. Algunos padres de la iglesia afirmaron que fue autor de la epístola a los Hebreos. Está en esa... históricamente los teólogos dicen que pudo haber sido Pablo o pudo haber sido Clemente. Ajá. Que él fue el que la escribió, ya que esta carta es anónima, pero tiene un perfil muy parecido a lo como hablaba Pablo, pero Pablo siempre firmaba sus cartas y esta no está firmada. Por eso muchos teólogos piensan que fue Clemente el que escribió la epístola a los Hebreos. Pero por su estilo, algunos teólogos dicen que fue Pablo, lo que ya decía. Su carta fue muy leída y muy importante durante varios siglos. Tenía una importancia en la cual se estudiaba y se caminaba conforme también a lo que enseñan las enseñanzas de esta carta. Ajá. Escrita de parte de la Iglesia de Roma, y efectivamente sí tiene un estilo muy similar a las cartas, a la carta a los Hebreos, pero también difiere con esta epístola en muchas ideas. Clemente murió en el 3er año de Trajano. Ajá. ¿Cuáles fueron las ideas más importantes de Clemente? Bueno, su carta escrita fue escrita por un peligro inminente de insurrección que estaba amenazando a la iglesia de Corintio. O sea,
Cuando Pablo reprendió a la iglesia de Corintios, estaba hablando de pecado que había en la iglesia, pero ahora había un problema mucho mayor. Había un problema de un cisma en la iglesia en donde se querían levantar hermanos, de desconocer a las autoridades que habían sido puestas para la iglesia. Ajá, y era un pecado mucho más fuerte. Su tono, sin embargo, es fraternal, tranquilo, pero es muy firme. Le da una gran importancia a las escrituras y usa las mismas de manera importante para defender su punto de vista. Asegura que Pablo sí fue a España y que a Pedro lo martirizaron, pues tuvo un delator, así como el Señor tuvo a Judas. Pedro también tuvo a quien lo delatara. Entonces hubo mucha similitud también con Pedro, puesto que Pedro también muere crucificado, aunque él, la tradición dice que él pidió ser crucificado de cabeza, ya que no tenía o no se sentía merecedor de morir como su maestro. Le da importancia legítima al liderazgo constituido por los ancianos y obispos, y habla de ancianos y obispos en plural, frente a la rebelión. Quiere decir que había un liderazgo fuerte y grande en la iglesia de Corintios. Es el primero que menciona la sucesión apostólica. Apóstoles, y obispos como medio de legitimar la autoridad. O sea, él habla de que se tiene que volver a levantar apóstoles y obispos como medio de legitimar la autoridad. O sea, él está reafirmando, él como padre apostólico está reafirmando la necesidad de que la iglesia tenga a los 5 ministerios para que se pueda legitimar la autoridad de la iglesia. Defiende la justificación por fe. Distingue a los ministros de los laicos de la iglesia con base en el Antiguo Testamento, poniendo el ejemplo de lo que fue los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Textos más importantes de su epístola. Bueno, dice que establecieron a los susodichos, o sea, hablando de los pastores hablando de los apóstoles y hablando de los ministros que fueron levantados por esos apóstoles, y juntamente impusieron para adelante la norma de que muriendo estos, otros varones fueran al ser aprobados por su manera de vivir, se les levantara y lo sucedieran a ellos en el ministerio. Esto está en esta epístola, en el capítulo 44, versículos 1 y 2. Entonces, vemos la importancia que él le ponía a que una vez faltando o muriendo los apóstoles anteriores, los demás ministros, que aquí se maneja como obispos, fueran levantados otros en su lugar. O sea, nunca iba a tener ese hueco, ese hoyo la iglesia. Y hoy la iglesia, mucha gran parte de la iglesia cristiana habla de que solamente existe el pastorado, cuando aquí él distingue bien los ministerios y habla de la importancia de cuando muera alguien, volver a levantar a alguien en su lugar y que no haya un hoyo en ese ministerio. Fue desterrado, está hablando de Pablo, apedreado, y después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite de Occidente, aquí es donde los teólogos dicen que entonces tuvo que haber sí estado en España. Esto está en el capítulo 5, versículos 6 y 7 de su epístola. A los hombres establecidos por apóstoles, hombres que han servido al rebaño de Cristo. Se los estoy un poquito resumiendo, poniendo lo más importante, no está literal como está en la carta, se está solamente resumiendo para poner lo más importante, lo que atañe al tema que estamos hablando. No creemos, continúa, que se les pueda expulsar justamente de su ministerio. O sea, a menos que haya un pecado de apostasía, es como se les puede expulsar del ministerio a los apóstoles, a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a los diáconos. Solamente por un pecado. No se les puede expulsar solamente porque sí de su ministerio. Eso está en el capítulo 44, versículo 3. Tampoco nosotros, que fuimos por su voluntad llamados en Jesucristo, nos justificamos por nuestros propios méritos. Habla también de que no me justifico yo por lo que yo he logrado en la iglesia, sino que el Señor Jesús es el que me justifica para yo tener autoridad y poder también ser parte de la obra ministerial. O por las obras que hacemos, sino por la fe. Esto está en el capítulo 32, versículo 4. Os habéis asomado a las escrituras sagradas, que son verdaderos, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo.
continúa hablando. Y así, según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a los que obedecían el designio de Dios, iban estableciendo los que eran primicias de ellos, después de probarlos por el Espíritu y por obispos y ministros de los que habían de creer. Aquí, en el capítulo 42, versículo 4, vemos que utiliza la palabra primicias. O sea, si yo le tengo que dar al Señor en todo las primicias, y no solamente es en efectivo, en el dinero que yo gano, lo primero que yo gano en enero, digamos, empezando el año, las primicias es en todo. Lo primero para darle a Dios es mi oración en la mañana. Cuando empieza mi día, le estoy dando mi primicia del día para que Él bendiga mi día. El domingo le estoy dando la primicia de la semana para que Él bendiga mi semana. Y entonces vemos que también dentro de la estructura de la iglesia le damos la primicia. Las personas aprobadas por su forma de caminar y su forma de vivir son levantados como líderes. Y esos líderes son los apóstoles, son los maestros, son los profetas, son los evangelistas y son los pastores. O sea, 5 ministerios, y también los diáconos y los ancianos. Son personas que son levantadas, son las primicias de la iglesia para Dios. Entonces, cuando yo no le estoy dando al Señor esos ministerios en la iglesia, cuando la iglesia decide no tener esos ministerios, no se le está entregando tampoco la primicia de autoridad y de liderazgo al Señor Jesús. Esa es la importancia que tiene el que podamos tener una iglesia que tenga los 5 ministerios y esa cobertura. Continúa diciendo, al sumo sacerdote de la antigua ley le estaban encomendadas sus propias funciones, su propio lugar, tenían señalado los sacerdotes ordinarios y propios ministerios de los levitas. El hombre laico, en fin, por preceptos laicos, está ligado. Esto está en el capítulo 40, versículo 5. Entonces está hablando, aquí al hablar de los sacerdotes ordinarios y de los ministros, está hablando del apóstol y de los ministerios, los otros 4 ministerios, y de los diáconos y de los ancianos. Amén. Ahora vamos a hablar un poco de lo que escribió Ignacio de Antioquía en sus cartas. Esto, él no se sabe cuándo nació, pero se sabe que falleció en el año 117. A los efesios fue una de sus cartas, a los magnesios otra de sus cartas, a los trailianos, a los romanos, a los filadelfos, a los esmirnotas y a Policarpio, esmirniotas, perdón. Lo más notable de Ignacio, de lo que él habla en sus cartas, fue, vamos a leer un poco de literalmente lo que él estuvo leyendo, él está escribiendo. Ignacio, obispo de Antioquía tras el apóstol Pedro, o sea, que Ignacio fue el que sustituyó, por lo que está dándose a entender aquí, al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro fue condenado a las bestias salvajes durante la persecución de Trajano. Dice también, hablando, que fue enviado preso a Roma, y cuando hubo llegado a Esmirna, donde Policarpo era discípulo de Juan, y él era el obispo de Esmirna en ese momento, escribió una carta a los efesios, otra a los magnesios, una tercera a los trailianos, y la cuarta carta que escribió fue a los romanos. Y partiendo de allá, después escribió a los filadelfos, a los esmirniotas, y especialmente una carta dirigida a un líder, a Policarpo, encomendándole a él la iglesia de Antioquía. Fue llevado a muerte en el 11º año de Trajano, y sus restos descansan en Antioquía. Fue a la puerta de Dafne en el cementerio. Esto es lo que podemos saber históricamente de la muerte de Ignacio. Bueno, ahora vamos a hablar así de sus ideas más importantes de Ignacio de Antioquía. Ante el peligro gnóstico y herético, gnósticos son los que hablan de gnosis, de mucha sabiduría elevada, y dicen un montón de cosas que no dijo el Señor Jesús. Y los heréticos, o sea, los herejes, los que estaban diciendo cosas en contra de la enseñanza, de la sana enseñanza y de Dios, dice, remarca la autoridad en la iglesia y la unidad. O sea, cuando llega el peligro gnóstico y herético es cuando más es necesario recalcar la autoridad de la iglesia y hablar de los ministerios y tener constituidos los 5 ministerios en una iglesia. El primero, en hacer distinción jerárquica entre los obispos y los ancianos, o sea, los 5 ministerios y los líderes de la iglesia, al objeto de salvaguardar la autoridad de la iglesia. El primero en hablar en singular
es el primero en hablar en singular del obispo. Ajá. Y en plural de los ancianos de la iglesia local. Quiere decir, entonces entendemos que en ese momento pues ya se estaba levantando solamente un apóstol y ya los demás eran los ministerios, pero no habían 2 o 3 o 4 apóstoles en una iglesia local, sino uno solo. Ajá. También nos habla de la obediencia al obispo, en obediencia a Dios. O sea, tenemos que, a menos, porque obviamente es un ser humano, es un hombre, a menos que nos diga que hagamos algo que vaya en contra del Señor Jesús o de las Escrituras, tenemos que respetarle y obedecerle en lo que nos pida el apóstol. Ajá. El primero en usar la expresión Iglesia Católica fue él, Ignacio. Ahora, iglesia, aquí tiene un peligro muy fuerte, porque al hablar de iglesia católica 300 años antes de que se constituyera como iglesia, o se le pusieran ese nombre oficial a la iglesia tradicional, la que más se conoce, entonces muchos podrían pensar que entonces sí hay una raíz que nos muestra históricamente que la iglesia católica es la verdadera, y no es así. O sea, tenemos que entender que la mayoría de las iglesias que existen hoy tomaron o sustrajeron alguna palabra de los principios de la iglesia cristiana o del Antiguo Testamento para ponerle nombres, como la iglesia Pentecostés, pues es bíblico la palabra Pentecostés. La iglesia bautista, dice la escritura que tenemos que bautizarnos. Está la evangélica, bueno, pues es evangelismo, es lo que tenemos que hacer, los evangelios son las buenas nuevas. Y entonces al hablar de iglesia católica, de lo que está hablando es que es la iglesia universal. Ajá. Dios está en todos lados y donde está Dios debe estar su iglesia. Eso es a lo que él se refería, no hablando de una religión, porque ahora sustrajeron nombres bíblicos para hacer religiones, pero en realidad el Señor no hizo religiones. Una forma de nombrar de Ignacio a la iglesia, hablando precisamente de eso, de que donde está Dios está su iglesia, y hablar de iglesia católica o universal, bueno, está hablando ya como una entidad compuesta con numerosos grupúsculos, contrarios a los herejes y a los gnósticos. Es el primero en usar la palabra Eucaristía refiriéndose a la Santa Cena. También otra palabra, y vamos a sorprendernos una vez que empecemos a conocer la historia de la iglesia, que hay palabras que se quedaron en la iglesia tradicional y que la iglesia cristiana evita tomar, pero que la iglesia tradicional tomó del cristianismo, robó del cristianismo, que no tiene nada de malo que el cristiano lo use. El problema es que para no confundir o para no mezclarnos, porque a Dios no le gustan las mezclas, empezamos a dejar de utilizar palabras que originalmente eran cristianas y que las usaron de una manera religiosa. También nos habla de que la Eucaristía es tomar la cena y entonces es la carne y la sangre del Señor Jesucristo, en oposición a los gnósticos que no celebraban esto. Esto llevó a derivar que la Eucaristía que hacen ahora la iglesia tradicional, le llaman que hay una transubstanciación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que el sacerdote de la iglesia tradicional levanta la hostia, que la Biblia nunca dice hostia, dice que era un pan ácimo. Entonces vemos que supuestamente ellos piensan que en el momento en que ora y levanta la hostia, esta se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y que la sangre también cuando levantan la copa se convierte literalmente en la sangre de Cristo, y que nosotros estamos comiendo la carne y la sangre de Cristo literal, cuando en realidad, bueno, eso lo vamos a ver en el tema de principios básicos. Vamos a explicar específicamente este punto, porque no existe la transubstanciación. Lo que existe es algo simbólico. El tomar la carne, el tomar el pan y el vino, es simbólicamente aceptar que estamos tomando, que tenemos en nosotros al Señor Jesús, y que Él fue el que nos salvó y nos redimió. Eso lo vamos a explicar puntualmente para que no haya confusión en cuanto al punto de vista de la Eucaristía. Bueno, principales textos en sus epístolas. Un médico hay, sin embargo, el cual es carne y espíritu, engendrado y no engendrado. O sea, habla de que engendrado hace 2000 años, pero no engendrado porque Él existe desde la eternidad hasta la eternidad, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Dios en la carne, Hijo de María e Hijo de Dios.
primero pasible y después impasible, Jesucristo nuestro Señor. Esto está en su carta, no en la carta a los Efesios de la Biblia, hay que subrayar para que no haya confusión, en su carta de Ignacio a los Efesios, capítulo 7, versículo 2. No hay más que un solo obispo, justamente con el colegio de ancianos y con los diáconos. Esto está en el capítulo 4. Que nadie, sin contar con el obispo, haga nada en cuanto atañe a la iglesia. O sea, yo no puedo tomar decisiones por mí mismo, aun cuando quizás tenga una posición de anciano o de diácono en la iglesia. Yo no puedo tomar decisiones sin la autorización del apóstol. Esto es lo que está subrayando Ignacio en la carta a los Esmirnotas, capítulo 8, versículo 1. Y luego dice también en la misma carta, en el capítulo 8, versículo 2, donde quiera que estuviera Jesucristo, ahí está la iglesia universal católica. Lo que yo les decía, donde está Dios, donde está Cristo, ahí está su iglesia, la iglesia universal. Y estamos viendo que finalmente también hoy también hay otra iglesia, religión, que también tomó el nombre ya traducido de católico y se llama la Iglesia Universal. Entonces estamos hablando de que no estamos hablando de esas iglesias, estamos hablando de la Iglesia de Cristo y que muchas iglesias que hicieron religión y que cambiaron muchas ideas originales del cristianismo, utilizaron eso y ahora se abanderan diciendo que son la iglesia verdadera, cuando la iglesia verdadera no es una religión. La Eucaristía es la carne de nuestro Salvador, Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitó el Padre. Esto está en Esmirnianos, en la carta de los Esmirnianos, capítulo 7, versículo 1. Verdaderamente nació, comió y bebió, y verdaderamente padeció bajo Poncio Pilato. Verdaderamente fue crucificado y murió, y verdaderamente resucitó. Esto lo dice en la carta a los Trailianos, capítulo 9. Entonces, hoy empezamos ya con este tema. Vamos a seguir viendo los padres apostólicos. En la siguiente ocasión vamos a hablar del pastor de Hermas y los demás padres apostólicos. Pero algo que nos tiene que mostrar es entender la importancia de los 5 ministerios, de los diáconos y de los ancianos en la iglesia, y de que tenemos que respetar la autoridad del apóstol y que hay necesidad de que la iglesia tenga un apóstol en la iglesia local. Eso es necesario. O sea, estamos hablando de que obviamente tiene que haber un apóstol o apóstoles. Hubo muchos apóstoles, pero también si vemos, y yo se los decía de la datación de la carta de los Corintios, no es del tiempo en el que estaba Jesús, o sea que estamos hablando de que también Pablo sabía que había otros apóstoles y él no dijo que no existían más que los apóstoles del Señor Jesucristo. Él habla de que hay algunos falsos superapóstoles que estaban mintiéndoles a la iglesia. Entonces, vemos que nunca se abolieron los 5 ministerios que son necesarios, es parte, y los padres apostólicos hablaron de la necesidad de volver a levantar cada vez que muere una de las personas que están en uno de los ministerios, levantar a alguien para que esté un varón aprobado por Dios para que pueda seguir la obra. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Papito, le doy gracias por la palabra, por la revelación, Padre, porque hoy hay tanta apostasía en la iglesia, hay tanta discusión y tantos que se dicen hermanos que atacan al apóstol. Y yo diría, si por falta de conocimiento o lectura de la historia de la iglesia no lo saben, al menos deberían de tener respeto porque no sabemos si cuando atacamos estamos atacando al Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener respeto por las autoridades, así como también atacan respecto a falsos líderes. Yo no soy testigo de cómo viven esas personas a las que están atacando. Yo no puedo ser parte de ese juego, Señor. Yo le pido que es un tiempo en que el Espíritu Santo redarguya el corazón de los cristianos y no estén utilizando los medios para atacar a la misma iglesia cristiana, Señor bendito, y que cada quien ate su lengua y que dice la Escritura, la salvación es personal. Entonces, yo estoy haciendo mi parte, Señor bendito, en cuanto a que usted, como dijo Pablo,
Hay de mí si yo no predico el Evangelio de la manera correcta. Yo siempre lo único que le pido es que sea el Señor Espíritu Santo el que me guía a toda verdad para que yo pueda hablar toda verdad en este espacio, Señor bendito, que nunca, nunca me aparte de lo que usted quiere hablarle a la iglesia. Pero hoy el Espíritu de Dios quiere hablarle a las iglesias y quiere, Señor bendito, que empiecen a hacer una transformación y una renovación, pero empezando desde las bases, no aceptando ya doctrina extraña, pero tampoco atacando, Señor bendito, y utilizando los medios que hoy son para evangelizar, para atacarse entre iglesia. Gracias, Padre, pongo este tiempo en sus manos. Le doy gracias por las personas que van a escuchar, que pueda seguir transformando corazones esta palabra. Le doy toda la gloria y la honra y le pido, Padre bendito, que pongan el corazón también el querer como lo hacen las personas, que sea de bendición esto y que también compartan para que muchas más personas puedan escuchar esto. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy terminamos esta primera parte del tema, porque apenas es la primera parte, va a ser también un poco largo el hablar de los padres apostólicos. Y bueno, pues los esperamos en la siguiente. Les pido mucho que su like, su comentario, por favor, en la caja de comentarios, y que puedan compartirlo para que otros también puedan recibir esta bendición. Gracias, que tengan buenas noches. Amén. Hasta la próxima.